tristeza que nos da alegría. Nos encontramos pues con esta palabra de Dios que nos llama a conversión ahí donde estamos y precisamente para vivir mejor. Y ese contexto de la conversión está situado en estas lecturas que hoy se nos presentan en la liturgia de la palabra. La primera lectura, ¿de qué nos habla? Tanto la primera como la segunda nos encuadran en el Antiguo Testamento, nos encuadran en la historia del pueblo de Israel. Nos hablan de nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Nosotros tenemos unos padres ancianos y antiguos, los mismos que tiene toda la iglesia: Abraham, Moisés, y todos aquellos que vinieron en el principio. Pero también tenemos unos padres modernos, el padre Gilberto, ¿verdad?, el padre Pancho, es decir, aquellos que nos precedieron. Y eso se hablando con nuestros padres sacerdotes, pero podemos hablar de nuestros padres laicos, de quienes nos acordamos que nos precedieron, que nos trajeron a Bolsevita, pero que ya no están en medio de nosotros porque el Señor se los ha llevado o porque emprendieron otro camino, pero estuvieron, nos compartieron su testimonio, nos enseñaron a vivir. ¿Tenemos alguna referencia en nuestra mente y en nuestro corazón de alguna persona? ¿Quién? Bueno, Feliz y Conchita, como nuestros padres en el mundo. Pero me estoy refiriendo a gente que están laicos. Julio, Gonzalo Pérez, Rafa, Gerardo, Ricardo, porque a lo mejor eso nos está faltando. Fíjese cómo todos en la historia del pueblo de Israel siempre hacemos memoria de alguien. Acuérdense de Moisés, y hoy nos presentan a Moisés en el inicio de su camino. Todos tenemos un inicio de camino. Y cuando iniciamos nuestro camino, como que no le damos importancia. Fíjate, pues qué tontería. Una perra ardiendo, ¿verdad? Y en el desierto le estaba pastoreando las ovejas. ¿Qué es eso? La importancia del pueblo de Israel. Y sin embargo, de un hecho pequeñito brota toda una historia. Nosotros seremos igual. Tenemos historias pequeñas, pero de las cuales luego brota la salvación, de las cuales brota toda una historia que se puede contar. Todos nosotros tenemos nuestra historia, todos nosotros conocimos a nuestros padres, los padres grandes, pero también los padres chiquitos. Necesitamos padres chiquitos, necesitamos laicos, necesitamos sacerdotes, que se conviertan con nosotros también en personas que cuentan historias que nos llaman la atención, historias que llaman a nuestra puerta, que nos enseñan. Porque así ha sido siempre la historia del pueblo de Israel, de referencias. El desierto, la zarza ardiendo, nuestros padres, Conchita, Félix, los padres que nos precedieron, los laicos que nos precedieron, los que estuvieron con nosotros y no están porque Dios los ha llamado. Y así, referencias. Cada vez que venimos a nuestro día de la fraternidad, buscamos referencias. Nuestra historia, 2010. Nuestra historia está enmarcada en la gran historia de la Iglesia y en la gran historia de Dios. No se nos ocurre de pronto el día de la fraternidad. No se nos ocurre de pronto convertirnos. No se nos ocurre de pronto pasar un día juntos. Esto ya está en nuestra historia. Esto ya lo pensaron otros antes, y nosotros nos incorporamos a esa historia para tener nuestra propia experiencia. Porque la experiencia que tuvieron otros en otros años ya pasó. Nuestra propia experiencia es la que nos vale a nosotros. Y esa experiencia hay que crearla, hay que formarla. Y es la conversión, a lo que nos llama Dios. Una nueva oportunidad del Evangelio. Si no os convertís, dice el Evangelio, os pasarán cosas peores que lo que le pasaron a esos. Si no os convertís. La llamada de Dios es exigente. Hay que convertirse. Nadie puede decir yo no porque y poner su excusa. La conversión es una llamada necesaria. La conversión es para todos. Nadie está exento. Nadie puede decir yo ya voy a pasar ese tramo. ¿No? Todos necesitamos convertirnos diariamente de situaciones, de costumbres, de tradiciones, de vicios. Todos
nosotros necesitamos convertirnos. Y el Señor en el Evangelio nos lo deja muy claro. La conversión, Señor, es la conversión. Aprendan a vivir mejor sus vidas. No se hagan daño. Vivan en el hogar, vivan felices como familia. Perdónense cuando sea necesario. Escúchense cuando lo necesiten. Dense tiempo. Aprendan a vivir, esa es la conversión. Aprendan a vivir. Y para aprender a vivir, la palabra de Dios. Para aprender a vivir, las referencias de otros. Y para aprender a vivir, el día de la fraternidad. Vivir juntos, no aislarnos. Compartir lo que somos, nuestros juegos, compartir nuestra vida, compartir nuestros alimentos, compartir lo que somos. Rasgos pequeños que nos van diciendo por dónde va el camino, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Luego cada uno de nosotros lo aplica a su vida. Pero son como grandes caminos, grandes autopistas, que no podemos dejar de creer, de pensar, de tomar en cuenta. No se puede vivir la fe aisladamente, hay que vivir así como estamos, en comunidad, en gran comunidad. No podemos reducirnos a nuestra familia chiquita, a nuestro grupo chiquito, a nuestro grueso. Necesitamos ser iglesia, necesitamos ser unidos, necesitamos vivir en comunidad, en la aldea global, que somos todos nosotros. Y necesitamos compartir. Hay dos maneras de vivir la vida en relación. Una, servirse de los demás para uno crecer, para uno tener, para uno ser importante, para uno ser reconocido, para uno tener prestigio y poder. Servirse de los demás. ¿Quiénes hacen esto? Y decía Jesús, los poderes del mundo, ¿verdad? Y dice, ustedes no son así. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Una vez que hemos dicho que tenemos que vivir en comunidad, entonces, ¿cómo? No sirviéndose de los demás, sino sirviendo a los demás. Poder compartir juntos lo que tenemos, lo que somos, nuestros bienes, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra vida, nuestras cualidades, carismas, dones. Aprender a vivir de esa manera es la manera sana de ser cristiano, la manera sana de estar en este mundo, de vivir nuestra vocación. Entonces, para eso estamos aquí, para que cada uno de nosotros vaya ejercitando, entrenando esa manera de vivir cristiana. Que cuando nos preguntan ¿por qué vives así? Porque soy cristiano, porque Jesús me enseñó, porque convierto mi vida diariamente, porque aprendo de mis errores. Aprendo de mis errores. Es otra de las ideas que están metidas en las lecturas de la liturgia de la palabra. Aprender del pasado, aprender de los errores. No volver a hacerlo. Si ya me fue mal cuando le dije a mi marido, es que, ¿por qué vuelvo a hacerlo? Hay que buscarlo de otra manera. Entonces, lo que se puede es aprender de los errores, aprender de las maneras que no nos llevan a la comunión y ir haciendo nuestro propio camino y nuestra propia experiencia, pero centrados en la experiencia de los que nos precedieron. No inventamos nada nuevo, pero sí tenemos la experiencia nueva nosotros de lo que otros antes experimentaron. El pecado no es nuevo, hermano. Lo han vivido todo el mundo antes que nosotros. Pero también todos tuvieron la experiencia de la gracia y de la salvación. Y nosotros que hablamos de eso y hablamos de eso y hablamos de eso, porque otros nos han hablado de eso, necesitamos hacer experiencia de eso. Y vamos teniendo en nuestras vidas. Tenemos la experiencia del pecado y la experiencia de la gracia. Y siempre decimos que siempre sea más grande la experiencia de la gracia. Que en nosotros la experiencia del pecado no nos tumbe, no nos desanime, no nos desilusione, está ahí. Nuestros grupos nos fallan, nuestra mujer, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros políticos, pero no perdamos la fe, no perdamos la ilusión. Hagamos la experiencia que hicieron todos antes. La gracia es más fuerte que el pecado, la salvación es más fuerte que el pecado. Esa es la experiencia que le tenemos que decir a nuestro mundo y a nosotros mismos. Esa es la experiencia que compartimos todos los que venimos al día de la fraternidad. Pero es la experiencia que poco a poco tenemos que ir testimoniando a los demás. Esta es la manera de vivir que queremos para nosotros. Que todos podamos estar seguros de eso y podamos decírselo a todos los que nos rodean. Pues daros las gracias, hermanos, por estar aquí, por juntos poder vivir este día de la fraternidad. Vamos a poner todo